Antes que Dios use a un hombre grandemente, antes de que Dios te use a ti, te use a mí, primero, a través de la Escritura vemos que Dios tiene que quebrantarnos para usarnos grandemente. Los grandes hombres de Dios, quienes han sido usados en gran manera por Dios, primero han sido quebrantados. Dios trabaja, hermanos, mejor en vasos quebrantados. Trabaja mejor en corazones humildes, humillados, contritos ante la gran presencia de nuestro gran Dios. No trabaja en corazones soberbios, jactanciosos, sino lo que ve nuestro Dios es nuestra humildad delante de Él. Cuando más deseamos de ser usados por Dios, ¿quién desea ser usado por Dios? 5, escuché. ¿Quién desea ser usado por Dios? Amén. Yo sí. Hay que ser valiente. Le da vergüenza levantar la mano. Estamos en confianza, hermanos. Imagínense, nos da vergüenza acá decir amén, levantar la mano, cerrar los ojos, cantar con fuerza. Imagínense cuando estemos predicando al aire libre. Yo tengo miedo, tengo temor, pero tengo que vencer ese miedo y ese temor. Y tengo que salir a predicar el Evangelio, porque eso es lo que Dios me manda. Cuando más deseamos ser usados por Dios y servir en la obra, mayor debe ser nuestra disposición a sufrir por Él. Si alguien te dijo que cuando tú aceptabas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, nada iba a pasar y que todo iba a ser feliz, miel sobre hojuelas, una vida maravillosa, sin problemas, te mintió. Porque si tú has levantado tu mano, porque si tú tienes la disposición en tu corazón de servir a tu Señor, vas a sufrir. Oye, hermano, que es pesado lo que está diciendo. Es la realidad. Si tú quieres ser usado por Dios, vas a sufrir. Porque la Biblia nos muestra que los grandes hombres de Dios, antes de ser usados por Él, sufrieron. Y tenemos el gran ejemplo, el mayor ejemplo. Mientras más nos comprometemos con el Señor, más atraeremos el fuego de nuestro principal enemigo. Amén. Recuerden, viviendo en territorio enemigo. Solo somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra. Somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Yo soy un hijo de Dios por la gracia y misericordia de Él. No por mis méritos, sino que gracias a Cristo y por su sacrificio en la cruz. Somos hijos de Dios. Viviendo en un mundo en donde quien gobierna es Satanás. Amén. Por lo tanto, como hijos de Dios, estamos viviendo hoy en día en territorio enemigo. Siempre ha sido así. Los profetas en el Antiguo Testamento, hombres experimentados en dolor. Amén. Recuerden, piensen en algún profeta. ¿Sufrieron? Se me viene a la mente Jeremías, que malamente muchos dicen el profeta llorón. Pero sufrió. Pero Dios también lo usó. Los apóstoles. Piensen en los apóstoles. 11 de los apóstoles fueron mártires. Murieron por la causa de Cristo. Amén. Y el que no murió así fue obligado a realizar trabajos forzados en la isla de Patmos. Juan, que nos entrega una gran revelación Apocalipsis. Pero tuvo que sufrir. El mayor predicador que caminó por esta tierra, Dios hecho hombre, fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, dice la Escritura, experimentado en quebranto, en dolor, lo dice Isaías. Y al final fue crucificado y con una muerte terrible. Pero Dios lo usó a tal extremo que gracias a Él hoy podemos tener salvación. Ese gran hombre, 100% hombre y 100% Dios, se llama Jesucristo. En la historia se puede decir, se llamó.
pero cuando recordamos a cualquier gran personaje de la historia, decimos, se llamó. Porque podemos ir a su tumba y podemos ver que están enterrados. Pero de Cristo puedo decir, se llama. Porque no hay un sepulcro que lo pudo mantener. Dice la Escritura que ni la muerte pudo retenerlo. Porque Él por sí solo venció la muerte. Amén. Por lo tanto, nosotros no debemos de temer a la muerte, porque nuestro Señor, el Señor Jesucristo, venció la muerte por nosotros. Así que nosotros no deberíamos de temer la muerte. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 15. Dejen marcado Job, capítulo 1. Juan, capítulo 15. Versículo 18. Juan capítulo 15 y el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí está Jesús mirando a sus discípulos, los mira fijamente, con amor, y les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así como a Cristo lo persiguieron, también a sus discípulos los persiguieron. Y como bien decía el hermano Iván en la clase de escuela dominical, hoy en día no están persiguiendo a Israel porque estamos en una dispensación de los tiempos, en un tiempo que se llama la gracia, en donde la iglesia está sirviendo al Señor, en donde la iglesia tiene la responsabilidad de alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, hoy en día a quienes persiguen es a la iglesia. Hermanos, nosotros como país no somos perseguidos. Yo creo que la mayor persecución que hemos sufrido nosotros es a lo mejor que en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en nuestra familia, se burlen de nosotros y nos digan, canuto. Y eso nos duele, nos desanima, nos deja por el suelo. Déjenme decirles que hay un ministerio que se llama, que trabaja con las iglesias perseguidas en el mundo. Y hoy en día, en la actualidad, hay países que son perseguidos, que la iglesia es perseguida. Hay países en donde cristianos han sido encerrados, en Turquía, y yo lo pedí en las peticiones de oración, un pastor está preso y arriesga pena de muerte, de pena perpetua. Un pastor. Y toda la iglesia está orando en Turquía, está orando para que este pastor, Dios tenga misericordia de él y que use esta situación para su honra y para su gloria. Este pastor puede quedar preso de por vida por predicar el Evangelio. Me imagino que él cada día y su relación es más estrecha con su Señor, porque cuando el Señor nos quiere usar de gran manera, y a este hombre que está preso por la causa de Dios, ahora ha unido a todo el mundo, a todos los cristianos, ¿para qué? Para que oren por él. Un hombre que Dios lo quebrantó, pero que lo está usando para su gloria. Amén. Pablo dijo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra, padecerán persecución. Todos nos encontramos viviendo en una guerra espiritual. Una guerra espiritual que no es visible, que tal vez no la podemos percibir con nuestros sentidos.
sino una guerra invisible, una guerra espiritual en donde no hay neutralidad. Y hay solamente dos bandos, dos ejércitos. Por un lado, los que están por parte de Dios y por otro lado, los que son de parte de Satanás. Déjenme decirles, queridos hermanos, que en esta batalla espiritual, en esta guerra espiritual que es real, tú tienes solo una opción. O estás por el ejército de Dios o estás por Satanás. No hay neutralidad. Es entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal. Y mientras más nos comprometemos con predicar la palabra y servir a nuestro Dios, más atraeremos el fuego enemigo. ¿Amén? Yo siempre me imagino en una batalla, no sé si han visto las películas de guerra, muchos las han visto, hay trincheras, ¿cierto? En donde los soldados, ¿qué hacen? Se protegen del fuego enemigo. Es triste una aplicación, pero a veces nosotros como cristianos, mientras estamos en la trinchera, somos preparados, o bien antes hemos sido preparados para ir a la guerra. No podemos decir en nuestra iglesia local, no podemos decir que nosotros no hemos sido preparados para la guerra, ¿no? Nadie puede decir eso, ¿cierto? Nadie puede decir, yo no he sido preparado o yo no he tenido la oportunidad de prepararme para ir a la batalla. Pero lo triste es que tenemos tanta preparación, tenemos boinas negras espirituales en nuestra iglesia, boinas negras, paracaidistas, comandos, pero que todavía tienen temor y están escondidos en las trincheras. Hombres tremendamente preparados por la misericordia de Dios, pero que por el temor, por el miedo, los ha paralizado. Y no están dispuestos a salir de esa trinchera e ir a luchar la batalla, a pelear la buena batalla. ¿Quién está dispuesto? Yo tengo miedo, pero estoy dispuesto. Quiero hacerlo. Quiero pelear la buena batalla, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Y cómo yo no pelear? Por un líder así. Tenemos el mejor líder, el mejor general, el general de los ejércitos. ¿De qué voy a temer? Hermanos, ¿saben que a veces lo que más pasa por mi mente es llegar a la instancia en donde, si Dios lo permite, yo esté consciente de que voy a partir, porque eso no depende de nosotros, y que piense en ese momento, oh, estoy a punto de encontrarme con mi Señor, de partir? Y me da miedo, me da temor que esté frente a la muerte y mire hacia atrás, hacia mi vida, y que diga, nunca hice lo que siempre Dios me amonestó que tenía que hacer. Qué triste será. Por eso quiero animarme, quiero ser valiente. Y por eso, hermano, yo también te animo, que tú también seas valiente, que salgas de esa trinchera y que salgas a pelear. Una batalla que ya está ganada. Además, que Cristo la ganó por nosotros. Pero hay muchos que están muertos y que nosotros, siendo del ejército de Dios, podemos darle vida. Podemos compartir con ellos la vida que tenemos. Tenemos la vida eterna. Si morimos, ¿qué importa? Porque yo me voy con mi Señor. ¿A qué voy a temer? Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y se los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Viviendo en territorio enemigo. Primer punto, el objetivo del enemigo. Aquí vemos claramente en nuestros primeros 6 versículos, y por razones de tiempo, y obviamente Job es un libro tan maravilloso, que yo mientras estudiaba anoche me amanecí estudiando, y vi tantas cosas habían cosas que tenía que dejar de lado. El objetivo de Satanás era Job. ¿Pero por qué el objetivo de Satanás era Job? ¿Cómo era Job? ¿Cómo podemos describir a este gran hombre? ¿Cómo era? Era un hombre, dice en el versículo 1, este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El objetivo de Satanás era Job. ¿Por qué? Porque era un hombre el cual tenía tal comunión con Dios que la Escritura dice y lo llama perfecto. Primero, la justicia de Dios. Job era un hombre perfecto. Ahora bien, es necesario explicar que perfecto en este contexto no tiene que ver que es sin pecado. Porque la palabra dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno solo. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que Job era perfecto, pero eso no está relacionado y no es un sinónimo de sin pecado. Job significa perfecto, significa sin mancha. En el Antiguo Testamento, ser perfecto es el resultado de una vida honesta. Y con la gracia de Dios, Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8 de Job capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién le habla a quién? Jehová le dice a Satanás. O sea, imagínense, hermanos, al nivel que está Job, de que Jehová Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios? Inmediatamente salta a mí la pregunta, y yo me la hago también. ¿Qué dirá Jehová de mí? ¿Qué dirá? ¿Qué opinión tendrá Jehová de ti o de mí? Perfecto. En el hebreo significa sin mancha. Tamín. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero ¿cuándo puede llegar a tener esa perfección? Cuando esté dispuesto a hacer la buena obra. Primero es preparado y después tiene que estar dispuesto a hacer la buena obra. Enteramente preparado. ¿Para qué? Para buena obra. No es enteramente preparado para quedarse en la trinchera compartiendo, oye, ¿tú sabes esta técnica de ataque? Sí, yo me sé esta otra. Y yo me sé la 4BC. Y yo, sí, mira esta técnica de defensa personal. Y ahí conversando en la trinchera acerca de las técnicas que saben. Pero a lo mejor nunca la van a aplicar.
porque nunca van a salir de la trinchera. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos dé el aliento y nos dé el valor para salir de esa trinchera. Job era recto, un hombre moralmente justo, íntegro. La rectitud es una cualidad de un hombre convertido. Si somos realmente convertidos, si realmente somos hijos de Dios, esta característica es parte de un verdadero convertido. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cualidad de un verdadero convertido. Retiene la palabra, la retiene, o sea, entra por este oído, se mantiene acá, es retenida, es llevada a la obra y da fruto. ¿Cuál es el mejor fruto que podemos dar los creyentes? Otro creyente. Y cuando entendamos el significado, el verdadero significado del discipulado, la cosa cambia. Discipulado, ¿qué es lo que es? Como lo dije en el campamento, es tomar a un recién convertido como un niño espiritual, pasar tiempo con él y llevarlo a un punto en donde ese cristiano pueda ser ejercitado, enseñado, ¿para qué? Para que él pueda madurar. Ese es el objetivo del discipulado. Hacer madurar al otro creyente, que también pueda crecer. Job también era, ¿qué dice? Apartado del mal, temeroso de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1 y el versículo 7. ¿Si alguien lo tiene? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Job, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Esa debe ser una cualidad de nosotros, temerosos de Dios. El temor de Dios se manifiesta en nuestras vidas en la medida que nos apartamos del mal. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Job, un hombre perfecto, un hombre apartado del mal, un hombre recto. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos decir, este hombre hacía todas las cosas bien. Era un verdadero creyente. Servía a Dios. Hacía sacrificio por si acaso, por si es que sus hijos, cada día, dice la palabra del Señor, un tremendo ejemplo. ¿Y qué pasa? Él, ¿qué hizo? Salió de la trinchera y se expuso al fuego del enemigo. ¿Y qué pasó? Satanás atacó. Nuestro enemigo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a salir de la trinchera, a vencer el temor, a apartarnos del mal, a buscar la perfección en nuestro Dios, a buscar la santidad y servir a nuestro Señor, tenemos que saber de que el fuego enemigo nos va a atacar. Amén. Y para eso tenemos que estar preparados. Job era un hombre rico.
no tenía necesidad. Tenía 7.000 ovejas, 500 yuntas de bueyes. Qué interesante hacer un estudio acerca de lo que tenía. Ovejas, un cuadro de los creyentes. Los bueyes, un cuadro de los siervos de Dios. 500 yuntas de bueyes. Las asnos, un cuadro de el no creyente. Qué interesante, tarea para la casa. Nada tiene que ver con los extremos en cuanto a las riquezas. ¿No es malo ser rico? ¿Es malo tener riquezas? No. Pero nada tiene que ver con la espiritualidad. No por ser rico no es malo. Porque rico es poco espiritual. No, aquí tenemos un hombre que es rico. Era uno de los hombres más ricos en la antigüedad. Y era un hombre apartado del mal, un hombre que servía a Dios, que tenía temor de Dios. Pero tampoco podemos decir que el ser pobre nos asegura espiritualidad. Porque a veces los que son más pobres, o los que somos más pobres, somos los más orgullosos. Somos los más materialistas. Los que nos afanamos día a día en trabajar, y hasta el día domingo también trabajamos. Yo me pregunto, si yo parto, si yo muero, ¿de qué va a servir todo lo que junté? Hombre necio. Pues vienen por ti. Como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿En qué estamos dispuestos a invertir nuestra vida? ¿En riquezas que van a perecer? ¿O en servir a nuestro Dios? La elección es nuestra. ¿En qué bando estás? ¿Al lado de Dios? Perdón, ¿al lado de Dios a la derecha? ¿O al lado de Satanás, el príncipe de este mundo? La obra del enemigo. Job capítulo 1. Volvamos a Job. Una broma, hermano, entre paréntesis. Mi señora me reta cuando bromeo mucho. Dice, por favor, no bromees. Esto es serio. Yo no sé por qué cuando uno está acá, es broma. No sé por qué cuando uno está acá es como que uno está, no digo, tómenlo en el buen sentido, es como que está en otra dimensión de tiempo. Porque el tiempo pasa volando. Y allá, ay, que termine luego el hermano. Y acá, en esta dimensión, ¡ay, el tiempo me está pillando! ¿Es así? Es así. Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Pregunta. ¿De dónde vienes? Le dijo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿de qué le dijo? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Simón? ¿A mi siervo Miguel? ¿A mi siervo Luis? Qué lindo sería eso, ¿no? ¿Saben que es posible? Porque Job fue un hombre de carne y hueso tal como nosotros. Ojo, y él no tenía el Espíritu Santo de Dios morando en él. Nosotros sí. O sea, tenemos una ventaja. ¿Qué nos detiene? El miedo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Resulta divertido. Y salió Satanás al tiro. Recibió el permiso de Dios y salió al tiro, como dicen los chilenos. La obra del enemigo. ¿Dónde trabaja Satanás? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde? En la tierra.
en la tierra. El centro de operaciones de Satanás es en la tierra. Estamos viviendo en un territorio enemigo. Y hoy hay solo dos formas de vivir en este territorio enemigo, como bien dije anteriormente. ¿Con él o en contra de él? Tú decides. Yo decido. ¿Con él o en contra de él? Miren el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En este contexto, y por razón de tiempo obviamente, no vamos a explicarlo mayormente, pero cuando dice los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Vino también Satanás, otro ángel, en otra condición. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿qué dijo? De rodear la tierra y de andar por ella. Qué interesante. Qué interesante. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque, ¿qué dice? Vuestro adversario, nuestro enemigo. ¿Quién? El diablo, como león rugiente, anda, ¿qué anda? ¿Cómo anda? Alrededor, buscando a quien devorar. El mismo término, de rodear la tierra. Acá, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Y como nosotros sabemos la Escritura, y sabemos que Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, entonces nosotros estamos así en la trinchera, a veces nos asomamos un poquito, y como vemos que anda ese león rugiente buscando a quien devorar, mejor nos quedamos acá en la trinchera y sigamos compartiendo nuestras cosas que sabemos de la Biblia, pero que no las compartimos, porque tengo miedo, tengo temor. La tierra es dominio de Satanás. Amén. La tierra es dominio de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Cristo, de Dios, perdón. El Dios de este siglo, un Dios con minúscula, Satanás, porque Él es el que gobierna este mundo, esta tierra. Amén. Y así nosotros entendemos la condición del mundo hoy en día. Y por eso ahora logramos entender con mayor razón por qué estamos viviendo, por qué está pasando lo que está pasando a nuestro alrededor, e inclusive en nuestro país, un país que hace 4 o 5 años atrás era un país conservador, un país que muchos decían la Inglaterra de Sudamérica, ¿se acuerdan? Conservador. Y ahora estamos pasando de ser un país conservador a ser un país liberal. Un país liberal. ¿Y por qué? Porque Dios gobierna este mundo. Y las piezas se están encajando para que pase lo que tiene que pasar. Hermanos, nosotros sabemos lo que nos viene. Nosotros sabemos que queda poco tiempo. Sabemos que Cristo viene por nosotros. Amén. Pero no usemos el motivo de que Cristo viene por nosotros, por la iglesia, ¿para qué? Para no salir de la trinchera. Yo no me preocupo, me da exactamente lo mismo lo que le pase a mi familia. Si verdaderamente soy un hijo de Dios,
¿Cómo no voy a tener compasión de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi tío, de mi tía o de mi amigo que tanto quiero? No tengo compasión, no tengo preocupación. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Si soy verdaderamente un hijo de Dios, a los primeros que les voy a hablar es a mi familia. ¿Y saben qué? Y conversaba con un hermano el otro día, ¿y por qué nos cuesta tanto hablarle a nuestra familia, a nuestros cercanos? Porque son ellos los que nos conocen mejor. Y cuando decidimos voluntariamente hablarle de Cristo a nuestra familia, tenemos que cambiar para que lo que hablamos, para lo que decimos, vaya de la mano con nuestro testimonio. Y por eso tenemos que prepararnos. La tierra es dominio de Satanás. En el Antiguo Testamento, el mundo antiguo, andar o caminar por un trozo de tierra con su calzado era un símbolo de posesión. En la lectura bíblica estábamos en los primeros capítulos de Josué, y cuando alguien, Jehová le decía que pisara esa tierra, era que tomara posesión de ella. Satanás anda por la tierra rodeándola. ¿Por qué? Porque es su posesión. Nosotros en sentido espiritual, vamos a la Biblia mejor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y uno puede decir, ¿qué comparación Job? Si el Job tenía todo. ¿Cuántos cristianos no juegan quino, no juegan la lotería? Para ver si sacan un premio y tienen mucho dinero, creyendo que van a solucionar sus problemas. Hermanos, tal vez son más problemas con dinero. Dios sabe lo que necesitamos y debemos confiar en Él. Lo que tenemos es lo que merecemos. Lo que tenemos es lo necesario. Y en lo que tenemos, demos gracias siempre a Dios. ¿Amén? Porque Él sabe, conoce nuestro corazón. Sabe hasta qué punto podemos llegar. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ojo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, nosotros ya somos bendecidos por Dios. Sí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos bendecidos. ¿Y de qué va a depender, hablando del tema de la posesión, de caminar, de pisar la tierra? ¿De qué va a depender de que seamos bendecidos por Dios en lo espiritual? Dios dice, ahí tienen la bendición espiritual. Tómala, es tuya. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Colocar mi calzado ahí y caminar y tomarla. Tenemos bendiciones espirituales. Tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, cosa que Job no tuvo. Tenemos una iglesia local en donde poder reunirnos. En nuestro país, gracias a Dios, todavía no hay prohibición de reunirse. Gracias a Dios, todavía en nuestro país no tenemos prohibición de predicar el Evangelio en la calle. Yo creo que bien pronto ya se va a prohibir. Gracias a Dios no tenemos prohibición de leer la Biblia. Gracias a Dios no tenemos la persecución en nuestro país de que si nosotros somos cristianos vamos a ser encerrados. Somos bendecidos de Dios. Amén. A veces digo yo, somos hombres y mujeres ricos espiritualmente y vivimos vidas miserables espiritualmente. Hermano, yo conozco muchos cristianos y Dios me libre de eso, de que sus caras no, si yo los veo, yo no veo un hijo de Dios. Porque si yo entendiera todas estas cosas, todas estas bendiciones que tengo, y no por méritos propios, sino que es un regalo de Dios,
es por gracia. Yo debería andar con una sonrisa dibujada en mi rostro cada día, cada instante. Y sin importar las tribulaciones, los problemas que tenga, debo de pensar en esas bendiciones que Dios me ha entregado sin merecerlas. Porque eso es suficiente para sufrir, para tener tribulaciones, para llorar, para estar preocupado por la causa de Cristo. Todo vale la pena porque ya somos más que bendecidos en Dios. Tenemos más de lo que merecemos. Ya con la salvación, dijo alguien por ahí, debiéramos de vivir una vida distinta y agradecida, ya sabiendo que somos salvos. Con ese motivo es suficiente, más que necesario. No necesitamos más. Pero allá el hombre porfiado en su carne, no, yo necesito más, necesito 2 casas, un auto no es suficiente, necesito 2. Tengo un trabajo, no, 2 trabajos. No es suficiente. Con la salvación me es suficiente. Me es suficiente. Dios quitará este ocupante ilegal llamado Satanás en esta tierra en el momento que Él lo desee. Y de hecho ya está escrito que esta tierra volverá a ser de quien le pertenece. Dios pagó el precio y presentó su escritura cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y venció la muerte. Luchamos contra un enemigo que ya está vencido. Y aún así no nos animamos a salir de la trinchera. ¿Cómo es la obra de Satanás? Satanás es el ser más malvado que existe. Es real. El objetivo de Satanás no es quitarnos todos nuestros bienes materiales como Job y llenarnos de tribulaciones. Ese no es su objetivo. Porque si tú, así como Job, pierdes todo lo que tienes, bendito sea el nombre de Dios. Si tú como cristiano padeces tribulación, bendito sea el nombre de Dios. El objetivo de Satanás no es quitarnos todo, no es llenarnos de tribulaciones, sino que terminemos desobedeciendo a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, Satanás ha triunfado. Amén. Tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A veces, muchos de nosotros decimos: Satanás nos está atacando. Recibí un ataque de Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás se va a preocupar por nosotros? Sinceramente, si yo no leo la Biblia, si yo no oro por mis hermanos, si yo no predico el Evangelio, si yo estoy oculto en esa trinchera sin salir, ni siquiera sin levantar mi cabeza para mirar, ¿ustedes creen que Satanás va a estar preocupado de nosotros? Es como una comparación bien chistosa. Es como en el fútbol. Ese delantero malo, que los defensas lo dejan solo. ¿Por qué? Se marca solo. Porque no genera peligro en el área rival. El asunto es, ¿nosotros generamos peligro a las fuerzas de nuestro enemigo? ¿Somos un peligro para Satanás? Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que amaba y adoraba a Dios. ¿Seremos en alguna medida nosotros así? ¿Para qué? ¿Para que Satanás se preocupe de nosotros? Por eso vivimos una vida parejita, sin sobresalto. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Ya estoy terminando, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué dice? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí tenemos al apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, ¿o no? ¿A alguien le quepa duda? ¿Alguien duda de eso? Pablo, un tremendo hombre de Dios. Y estaba sufriendo una prueba. Estaba perdiendo su vista. ¿Y qué dice la Escritura? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque el apóstol Pablo visitó el tercer cielo, increíble, y dice, pero para que lo mantuviera humilde, centrado en lo que tenía que hacer en la meta, me fue dado un aguijón en mi carne. Él empezó a perder la vista. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí la Escritura llama a esta prueba, a esta dificultad que está teniendo Pablo, como un mensajero de Satanás. Hermanos, cuando somos atribulados, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades en la vida, aunque sea Satanás que nos está atacando, Dios tiene absolutamente control de la situación que estás viviendo. ¿Por qué? Dice un mensajero de Satanás. Sí, un mensajero de Satanás. ¿Pero por qué? Porque Dios está usando a Satanás para preparar a Pablo. Satanás es un títere de nuestro Dios. Porque Dios maneja a Satanás, ¿para qué? Para que Pablo fuera edificado, para que él tuviera un crecimiento, para que no se enalteciera sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces rogó al Señor Pablo, quítame esto, quítame este aguijón. ¿Y qué respondió nuestro Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, cuando estés frente a una dificultad, cuando estés pasando por una tristeza, cuando estés a punto de reclamarle a Dios, yo siempre digo esto. Y cuando recuerdo las escenas tal vez más dificultosas de mi vida, cuando no tenía ganas de adorar a mi Dios, de no buscarlo, o cuando mi comunión con Él se había apagado por culpa de mi pecado, es mejor callar y no decir absolutamente nada. Y ahora que estamos bien, que queremos servir al Señor, si tú quieres servir al Señor y estás padeciendo persecución, y tú cada vez que te quieres acercar más al Señor y quieres servir y quieres ser de utilidad, quieres salir de esta trinchera y estás padeciendo tribulación, si estás teniendo un problema que dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ayer conversaba con una persona y me decía, yo siento que Dios me abandonó. Siento que Dios me dejó. Y yo le decía, no, Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar ahí. Porque quien más nos conoce es nuestro Dios. Si tú estás padeciendo una dificultad, si tú estás padeciendo una tribulación, yo no te puedo entender como te entiende tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en ti. Y Él sí que sabe lo que tú estás viviendo. Él sí que sabe lo que tú estás pensando. Él sabe tus debilidades. Él sabe tus fortalezas. Él te conoce mejor que nadie. Nuestro Dios nos conoce. Y cuando estés a punto de tirar la toalla, de rendirte, de decir, yo quiero servir al Señor, pero mientras más quiero servir, más oposición tengo. Bendito sea el nombre de Dios. Sé valiente. Y si tengo que caer, si tengo que sufrir, si tengo que llorar, bendito sea el nombre de Dios. Voy a llorar. ¿Por qué? Porque nada de lo que me pase en esta tierra me va a quitar lo que tengo, mi salvación. Porque yo sé dónde voy. Yo sé dónde tengo la mirada puesta. En mi Señor, en el galardón. En la vida eterna ya la tengo. ¿Qué importa lo demás? Si quiero salir a predicar el Evangelio en la calle, tengo miedo, sí. Tengo terror, me tiritan las piernas. Bástate mi gracia. Señor, pero esto que estoy pasando ahora es tan difícil, no sé si voy a soportar. Bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Donde tú eres débil, Dios te hace fuerte. Y eso ocupa a Dios para levantarte y para usarte. Pero, ¿saben, hermanos? Hay una cosa.
que se nos aleja de Dios, nuestro orgullo, nuestra soberbia, el decir yo no necesito de Dios, me basto conmigo mismo. El Señor le dijo a Pablo, a este tremendo hombre de Dios, que nosotros ni siquiera le llegamos a los talones. Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Y el Señor le responde, no, bástate mi gracia. Cuando tú pienses que vas a devolverte a la trinchera y estás sufriendo y le pides al Señor que te quite ese sufrimiento, que te quite esa tristeza, que te quite ese problema, esa enfermedad, o tal vez una enfermedad de muerte. Y si no recibes respuesta de Dios, no reclames contra Dios, sino que mira hacia la eternidad. Hace un tiempo atrás me encontré con un joven, como 26 años, un joven lleno de vida que lo conocí en mi trabajo, y lo veo calvo, con una pañoleta. Y me dice, mi sargento, ¿se acuerda de mí? No lo reconocí. Y a medida que él me iba hablando, porque nosotros tenemos eso, cuando no conocemos a alguien, le seguimos las corrientes. Y ya cuando lo conocí, y él me cuenta, ¿sabe qué? Tengo cáncer, grado 4. Un joven de 26 años, grado 4. Es triste. Y lo único que pensaba en él, en que él no tiene lo que yo tengo. Porque si a mí yo me enfermo de muerte, o hermano, tú te enfermas de muerte, es lo que Dios nos permite. Si me sana, bendito sea el nombre de Dios para su gloria. Y si no me sana, me basta su gracia. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Aprovechemos nuestra vida, hermanos, este paso por esta tierra, este paso por este mundo gobernado por Satanás. Somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el general de los generales de los ejércitos. Y tú eres parte de este ejército. Pero no dejes que el miedo se apodere de ti y te paralice. Levántate, anímate, sé valiente. Tener miedo es normal y es necesario, porque así dependemos más de nuestro Dios. Sal de tu trinchera, hermano. Sal de tu trinchera y está dispuesto a ir a este mundo, a rodear este mundo, a caminar por este mundo, pero llevando el evangelio de la salvación, a hacerle frente al ejército de Satanás. Porque somos, como dice la palabra de Dios. Y para terminar, quiero que me acompañen, por favor, a 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 3. 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, aunque nuestro cuerpo es carne, no militamos en la carne, sino que militamos en lo espiritual. Porque nuestro poder está en lo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando dependamos del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, Dios nos va a usar. Amén. Y cuando Dios nos use, tenemos que estar preparados y dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Amén. Y si no, quédate en la trinchera, como un cobarde. Yo no quiero quedarme en la trinchera. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer del versículo 1 por razones de contexto. Y me disculpan, hermanos, por el tiempo, ya me pasé. Y me disculpo.
Pero pensamos la carne, el alimento carnal puede espiritual, puede esperar. Versículo 1. Tú, pues, hijo mío, hablándole Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, como Job, que sean idóneos para enseñar también a otros. No que se queden en la trinchera enseñándose unos a otros lo que ya saben. Tú, pues, que dice la palabra de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos y tenemos ya la vida eterna. Amén. Somos hijos de Dios. Y cuando hemos decidido voluntariamente, como decía en un mensaje anterior, el Señor nos dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y nosotros hemos decidido voluntariamente seguir a nuestro Señor, ya nos hemos hecho partícipes de este ejército de Dios. Y Dios nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quieres ser un buen soldado de Jesucristo? Vas a sufrir penalidades. Pero dice la palabra del Señor que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Somos militantes de Cristo, somos del ejército de Cristo. Tenemos una sola causa en común, hacer conocido a quien nos dio y nos ha dado y nos dio la vida eterna. Amén. Somos soldados y somos parte del ejército de Dios. La invitación está hecha. O te quedas en la trinchera, o vences tu miedo y estás dispuesto a luchar por Cristo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero vencer mi miedo de salir de mi trinchera y luchar. Amén. No sé tú. Oremos. Padre